la profecía revelada a San Angelo sobre la conquista musulmana de Europa y la intervención de Dios. Dios permite la conquista de los musulmanes a Europa y luego suscita al gran monarca y al Papa Angélico para expulsarlos. El continente europeo será el centro de la mayor cantidad de eventos del final de los tiempos, según las profecías. En él se librará una gran guerra, cuyos primeros indicios estamos viendo en Ucrania por un lado y a orillas del Mediterráneo, en la Franja de Gaza, por el otro. ¿Cómo escalará la guerra en Europa? ¿Quiénes serán los contendientes en esta batalla épica? ¿Cuál será el papel de Rusia, China, Estados Unidos, el comunismo en este escenario? ¿Qué papel jugará la Iglesia en medio del caos? ¿Qué tanta responsabilidad tendrá? Un santo carmelita del siglo XIII recibió una visión de Jesucristo, en la que le reveló que él dejará pasar la conquista de Europa por la infidelidad de la Iglesia, pero que después actuará. Aquí te contaremos la revelación del Señor que recibió San Angelo sobre quién conquistará Europa, por qué no habrá oposición y la forma asombrosa en que Dios intervendrá y hará florecer de nuevo a su pueblo. No te pierdas este informe que cambiará tu perspectiva sobre el futuro de Europa y el mundo. San Angelo de Sicilia fue un mártir carmelita del siglo XIII. Recibió en el desierto una revelación de Cristo que concierne al final de los tiempos, o sea, al tiempo que estamos viviendo. A los 18 años había entrado en el monasterio del Monte Carmelo, en Palestina, donde también vivió Elías, y estando en Sicilia, recibió 5 golpes en la cabeza de un hombre que se sintió ofendido por la denuncia profética de San Angelo, y después de algunos días falleció, por eso es mártir. San Angelo vivió durante un periodo de casi 5 años en la soledad, haciendo ayuno y oración en el desierto de Judea, donde Jesús ayunó, y recibió una revelación del propio Cristo. El Señor le dijo: «Sabio siervo mío, la ciudad de Jerusalén, Galilea, toda la tierra de promisión, Capadocia, Egipto y muchas regiones de Asia y África, en pocos años perderán todo el poder de los israelitas. Las iglesias, los templos que ahora ves donde se celebran los cultos divinos, serán destruidos, y las ceremonias, costumbres y observancias serán reducidos a nada. El poder de Mahoma y de sus sucesores atemorizará a casi todas las naciones, y con esto llegará a toda Europa. Vendrán fuego, sangre, ruina y casi total destrucción. Habrá gran tensión y crecerá el furor sobre los hijos de la ingratitud. Estas cosas vendrán por la abominación de aquellos que edifican Babilonia, actúan con deshonestidad, malicia y pecado. La religión musulmana fue creada a comienzos del siglo VII para causar división en el contexto de la cristiandad. Mahoma fue inicialmente un predicador de Cristo y en cierto momento se desvió, haciendo una predicación simplificada y una adaptación a los moldes de la cultura árabe, con interés político. Desde su fundación conquistaron Jerusalén por periodos, pero a partir del siglo XIII la tuvieron permanentemente, hasta la Primera Guerra Mundial, que la conquistaron los británicos. Entonces, el primer anuncio que Cristo hizo a San Angelo fue que Dios va a dejar que los musulmanes conquisten toda Europa por la apostasía de los cristianos. Y entonces San Angelo preguntó a nuestro Señor: ¿cuándo sucederá todo esto? Y el Señor le dio 10 indicadores de cuándo sería. Cuando la Iglesia sea despojada de su esplendor y yazca como una viuda. Cuando en la cátedra del pontífice romano haya contradicción. Cuando se levanten los hipócritas con pretexto de santidad y religión para defraudar a los pueblos. Cuando la Iglesia esté llena de sectas en las cuales reine la soberbia y la ambición. Cuando los príncipes estén divididos y un obispo esté contra otro. Cuando las mujeres se tornen ministras en lugar de los sacerdotes. Cuando sea eliminada toda la paz del mundo y reine la discordia en la tierra y la muerte. Cuando los herejes prevalezcan. Cuando la fe esté casi extinta. Cuando sus predicadores se den a la vanidad. Al analizar este mensaje, vemos que nuestro Señor expuso las señales que forman parte del contexto del fin de los tiempos.
porque son como los 10 fundamentos de la propia estructura de la Iglesia fundada por Cristo. ¿Y qué pasará cuando sucedan esas 10 cosas? San Angelo recibió de nuestro Señor las siguientes palabras: Mi eterno Padre mandará su ira y permitirá que los hijos de la ingratitud sean atormentados por los enemigos de mi nombre. Todas estas calamidades sorprenderán a los pecadores, o sea, que el castigo tomará por sorpresa a los cristianos. Y dijo más: Italia, donde está la cátedra de Pedro, será muy afectada. Y completó: Todas estas cosas vendrán por los que edifican Babilonia, disipan el santuario y sostienen al pueblo en la maldad. Podemos interpretar esa última frase en el sentido de que todos esos castigos acontecen principalmente por aquellos que edifican la abominación, o sea, aquellos que impulsan el pecado, la corrupción y la oposición a Dios dentro del supuesto pueblo de Dios, o sea, la Iglesia. ¿Y se volverá de esa entrega de Europa a los musulmanes? El Señor le habló de la reconstrucción. Le dijo: Cuando mi pueblo se convierta y conozca mis caminos, y hagan obras de virtud y observen mi ley, vendré finalmente y los liberaré, y será la consolación de los justos. Y agregó: se levantará al final un rey de la antigua estirpe de Francia, un hombre de la gran cima, diligente, con temor a Dios, y será recibido por los reyes cristianos y por aquellos que profesan la santa fe católica. Será sumamente amado, y crecerá su poder en la tierra y en el mar. Y él sacudirá las cosas en la Iglesia, las cuales estarán reducidas casi a su total ruina. O sea que al fin de todo ese proceso de conquista musulmana y purificación, aparecerá un rey de la antigua estirpe de Francia, o sea, un rey que será consagrado con el óleo santo, conforme a la tradición de todos los reyes de Francia, que se consagraron al servicio de la Iglesia Católica durante más de 1300 años. Y también el Señor dijo que este rey estará confederado con el pontífice romano, una vez que fueron purificados los errores de los cristianos y restituida la Iglesia a su primer estado, deseado por los buenos, y enviará un ejército con gran multitud de combatientes. Y completó su revelación diciendo que este rey recuperará las iglesias perdidas y liberará a Jerusalén. O sea que ese monarca, junto con la acción de un papa legítimo, atraerá a las iglesias perdidas, a todas esas iglesias que quedaron separadas de la Iglesia romana, principalmente en Oriente, y serán reconducidas a la plena comunión de la fe. Y al mismo tiempo, él liberará a Jerusalén, indicando con eso que Jerusalén volverá a ser ocupada por los cristianos, que libremente harán de esa ciudad un gran centro de devoción y fe en Cristo. Y habiendo dicho esto, Cristo desapareció a los ojos de San Ángelo, en una nube blanca. Esta revelación del Señor tiene muchas similitudes con las que recibieron María Julia Jaeni, Ana María Taiggi y Ana Catalina Emmerich, pero pone el centro especialmente en que Europa será conquistada por los musulmanes, y Dios lo dejará pasar por la infidelidad de la Iglesia. Hoy se estima que unos 35 millones de musulmanes viven en Europa, y que para el 2050 superarán los 50 millones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Te ruego que me digas en los comentarios lo que piensas sobre todo el tema que hemos tratado hoy. También te pido que te suscribas a nuestro canal y des like a este vídeo. Te animo, por otro lado, a hacerte patrocinador de Tectón. Lo puedes hacer de forma muy sencilla a través de Patreon. Te dejo el enlace al Patreon en la descripción de este vídeo. Y te dejo también un enlace en las pantallas finales para que puedas acceder a nuestro canal de WhatsApp, donde publicamos contenido que no aparece en este canal de YouTube. Muchas gracias y que Dios te bendiga.